Para un joven es más fácil comprar un arma en Estados Unidos que una cerveza. Para lo primero, basta con tener 18 años. Para lo segundo, 21. Solo una muestra de parte de las causas que explican la frecuencia de los tiroteos masivos en ese país que ayer lamenta la muerte de 19 niños, 2 profesores. Colegios, universidades, calles, centros comerciales, las autoridades están al debe en hacer que los lugares públicos sean lugares donde recibes educación, esparcimiento, productos que necesitas adquirir y no una bala. Porque cuando no es así, quienes deciden armarse crecen. Es una nación donde la segunda enmienda de su constitución consagra el derecho a tener armas, pero sin las restricciones y cuidados que debiera. Tragedia tras tragedia sube la polémica, se discuten cambios y nada cambia hasta la siguiente masacre. Mientras la poderosa industria de armas financia lobby y campañas políticas junto con la megapoderosa asociación del rifle. Con el 4% de la población mundial, Estados Unidos reúne cerca de la mitad de las pistolas y fusiles registrados del planeta, 393 millones. Pero, ¿es una nación más segura que otra menos armada? No. Y no lo es no solo respecto de la delincuencia, sino como tristemente tenemos que recordar tampoco respecto de estos ataques masivos. Hechos, datos. Entre 2010 y 2020, la producción de armas se dobló cada año. Cada año se dobló, mientras los índices de crímenes siguieron incrementándose. Solo en 2022 en Estados Unidos ha habido 200 tiroteos. O sea, más tiroteos que días en lo que llevamos del año. Aquí comienza Conexión Global Prime. Un nuevo tiroteo masivo, vidas que se han perdido. ¿Cómo fue este hecho trágico? Nos lo cuenta en su nota Laura Soto. Jesse Rodríguez es uno de los tantos padres que el martes por la tarde se reunieron en el Centro Cívico de Uvalde en busca del paradero de sus hijos. Annabel, de 10 años, era una de las estudiantes que asistió a clases en la escuela primaria de Robb cuando Salvador Ramos, de 18 años, irrumpió en el establecimiento con una pistola y un rifle de asalto con la intención de disparar a quien se cruzase en su camino. Su nombre no está aquí. No conocemos la lista de quienes han salido en avión y no nos han dejado entrar al hospital. Horas más tarde se enteró que su hija estaba entre las 21 víctimas mortales y junto a ella su prima, que iba en el mismo curso. Es una tragedia que ha enlutado a esta pequeña comunidad de 16.000 habitantes y a un país entero, y que se convierte en el tiroteo escolar más mortífero que haya tenido Estados Unidos desde 2012. Estoy harto de esto. Tenemos que actuar y no me digan que no podemos influir en esta carnicería. Alrededor de 600 alumnos fueron esa mañana a clases a solo 2 días de que comenzaran sus vacaciones de verano. A pocas cuadras del establecimiento, Salvador Ramos, que asistía a un instituto de la misma localidad, le disparó en el rostro a su abuela de 66 años y desde su casa se dirigió en auto a la escuela primaria. Kim vive a 2 casas del lugar y escuchó los primeros disparos. Mi living comenzó a temblar y era un helicóptero que estaba literalmente sobre mi casa y pensé, esto no está bien. Pude ver toda la conmoción enfrente de la casa. Vi una patrulla fronteriza, había oficiales con equipo táctico y al mismo tiempo había un grupo de padres corriendo hacia la escuela. Al ingresar a la escuela, Ramos se encontró con un oficial de policía escolar con quien intercambió disparos. Después de eso se atrincheró en un salón de clases de 4º grado, el primero al que pudo acceder, y comenzó su ataque. El grupo inicial de oficiales que estaba en la escena estaba en desventaja porque el atacante fue capaz de atrincherarse dentro de esa aula. No había suficiente personal en ese momento y su objetivo principal era preservar cualquier pérdida de vidas. Mientras el resto de la escuela era evacuada, 2 profesoras y 19 niños fueron asesinados a tiros. Cuando la policía logró ingresar a la sala, Salvador Ramos fue abatido. Minutos antes de su ataque, publicó en Facebook mensajes privados anunciando el disparo a su abuela y sus planes contra la escuela. Además, había subido fotos de armas en su Instagram. Lo único que espero es que no sea solo un número. Ojalá se resuelva algo. Eso es todo lo que pedimos. La maldita violencia, las armas, soy policía. Ya es suficiente. Nadie más necesita pasar por esto.
La familia Rubio llora hoy la pérdida de Lexi de 10 años. Como ellos, son muchos los estadounidenses que están hartos del aumento de la violencia en el país y el fácil acceso a las armas. Misma molestia que expresó Steve Kerr, el entrenador del equipo de básquetbol Golden State Warriors. En su conferencia de prensa se negó a hablar del partido que se jugaría ese día. When are we going to do something? Do you realize that 90% of Americans want background check? They won't vote on it because they want to hold on to their own power. It's pathetic. I've had enough. Excuse me. Excuse me. Sit down. You're out of line and an embarrassment. Indignación similar manifestó el demócrata Beto O'Rourke, que interrumpió de esta forma al gobernador de Texas mientras daba una conferencia sobre el tiroteo. Y es que el republicano Greg Abbott se ha mostrado en contra de restringir el acceso a las armas y de hecho será en unos días uno de los oradores de la convención de la Asociación del Rifle junto a Donald Trump. Vamos a seguir analizando en profundidad este tema. Para eso nos vamos a Estados Unidos junto a Cassandra Sweat. Cassandra, gracias por estar nuevamente con nosotros en Conexión Global. Lamentables las condiciones y la noticia que nos convoca, pero es necesario analizar. Son noticias que nos pueden ayudar a reflexionar de la realidad de Estados Unidos y de cada país en general. Nombrar que Cassandra está en Nueva York, es doctora en Ciencia Política en la Universidad de Cambridge. Y lo primero que quisiera preguntarte, Cassandra, es ¿cómo se ha tomado el debate público esta noticia? ¿Hay alguna diferencia en relación a lo que ocurre después de una tragedia? ¿Qué está pasando hoy día en la opinión pública, en los medios norteamericanos? Mónica, me encantaría decir que hoy es algún tipo de día extraordinario en la vida en Estados Unidos hoy. Lamentablemente, lo que pasó en Texas es simplemente parte de un padrón de violencia que ahora en Estados Unidos realmente ha tomado un ritmo muy asustador. Solo 10 días atrás, acá en Nueva York, se tomó la gran noticia de un violentista que entró a un supermercado acá, motivado por razones raciales, y seguimos en ese ritmo, sobre lo cual obviamente en el día de causa mucha reflexión, mucha angustia, pero no ha resultado en legislación fuerte que ha cambiado el acceso a las armas en Estados Unidos. Ahora, en el debate político, ¿qué es lo que impide que se llegue a un cambio en la legislación? Hay que reconocer que Joe Biden intentó hacer algunos cambios, de hecho, y logró hacer algunos respecto, por ejemplo, de las armas que se, valga la redundancia, arman o ensamblan por partes, por ejemplo, que hacían más difícil todavía seguirles el rastro después para buscar y hacer la persecución penal. Pero igual, siempre una y otra vez vemos que topa con los lobbies y con las diferencias, porque los lobbies los vamos a conversar más tarde con Andrea Feldman, vamos a analizar la Asociación del Rifle. Pero, ¿qué pasa con las posturas ideológicas frente a este tema, Cassandra? Mira, obviamente la brecha más clara está entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Pero creo que también es importante notar que mismo hoy en Texas, estamos el día después de las primarias, y hay un distrito bien peleado en las primarias de Texas, el distrito 28, donde existe un demócrata que se llama Henry Cuellar, y él se enfrentó con otro demócrata que es Jessica Sinceros, y esta fue una pelea entre el propio Partido Demócrata, entre un moderado que recibió plata del NRA o la Asociación Nacional de Rifles, y él se enfrentó desafiado por un joven más progresista aportado por AOC que intenta empujar un partido demócrata que no acepta plata o financiamiento propiamente tal de la industria, del lobby de las armas. Entonces existe esa brecha, existe esa tensión mismo en el Partido Demócrata. Hay demócratas más moderados que han estado más, en el fondo, resistiendo expandir la legislación en ese sector, al nivel del Estado, tanto como al nivel del Senado.
Ahora, ¿cómo se vio la reacción de Joe Biden en respecto de la matanza en Texas y también en qué momento político lo encuentra? Porque obviamente que lo más importante aquí es lo humano, lo hemos hablado siempre, ¿no? Pero igual tiene efectos políticos. Entonces, por eso te pregunto en qué momento político lo encuentra, las elecciones de medio término, en fin, y cómo se lee también y cómo se evalúa la reacción que él ha tenido. Bueno, es interesante, ¿no es cierto? Porque hemos hablado acá en múltiples instancias que Joe Biden tiene esa capacidad, esa inteligencia emocional que se comunica con el público. Él, por haber vivido y sobrevivido tantas tragedias en su propia familia, se entiende que de alguna manera estos son los momentos en los cuales él estrella, que él es muy capaz de reconectar y de empujar una cierta humanidad, ¿no es cierto? Que Trump no fue capaz, no era su fuerte, era como dos lados de la moneda, muy opuestas sus visiones, ¿no es cierto? Especialmente en esa parte emocional. Obviamente la presión que él siente y que es lo que está redefiniendo la política en Estados Unidos en ese momento, es que estamos llegando a los midterms en noviembre, que es ese momento de elecciones en la mitad del tiempo de los presidentes, y es bastante posible que los demócratas se van a recibir un golpe de agua fría bien dura. Su evaluación está muy baja, la inflación ha afectado mucho a todo el aporte del Partido Demócrata, y de alguna manera él tiene hoy en día, en un momento como ese, él intenta responder al público de alguna manera general, pero eso es un momento muy estratégico. Para su partido, él necesita convertir esa angustia, él necesita convertir lo que parece en ese momento como una tragedia que simplemente sigue uno después de otro, en algún tipo de ganancia política concreta, ¿no es cierto? Algún tipo de avance en esa área, porque al no tener ningún cambio en las leyes sobre la regulación del acceso a armas, en este tiempo se llega a la mitad de su tiempo como presidente con un vaso vacío, con muy poco para mostrar. Entonces, él quiere capitivar eso, pero él también tiene la presión después de que tiene que entregar algún resultado. Para ir cerrando, Cassandra, ¿cómo se ve el lado del frente? ¿Cómo se ve a los republicanos frente a esta temática? Que además el propio gobernador de Texas va a participar en esta Asamblea General de la Asociación Nacional del Rifle y otros, en que va a estar Trump y van a estar varios connotados republicanos. Y la pregunta es, ¿cómo lo evalúa la opinión pública y en qué momento está el Partido Republicano y cómo van marcando de alguna forma estos temas la discusión pública? No sabían que iba a haber esta masacre, evidentemente, cuando se iba a hacer esta reunión, pero tampoco se ha suspendido y van a seguir probablemente reivindicando el derecho a adquirir armas con la facilidad que se hace en Estados Unidos. Bueno, igual como existen esas brechas adentro del Partido Demócrata, como estoy hablando entre el progresista, ¿no es cierto?, en el más moderado, y esa batalla interna, también existe eso adentro de los republicanos, Mónica. Entonces, ayer tuvimos los resultados de las primarias en múltiples estados, como Texas, y otro ejemplo para el Partido Republicano importante es el caso de Georgia, donde de nuevo tenemos Stacey Abrams, esa afroamericana líder muy carismática que casi ganó en la última ronda. De nuevo se postula o se presenta como candidata a gobernador del estado de Georgia. Y por el lado republicano hubo una primaria bien dura entre la persona que perdió por Senado y Brian Kemp, el gobernador. Y eso era visto como una batalla interna republicano entre Perdue, que aportó a Trump, y Kemp, que no. Y en ese caso el Kemp ganó, y también Brad Raffensperger, quien fue a cargo de las elecciones en Georgia,
y no sé si los chilenos siguieron todos esos dramas, pero que fueron muy importantes en la certificación. Sí, pero si lo contamos acá, acuérdate, hicimos todo el seguimiento de esas elecciones, contigo de hecho también, sí. Sí. Lo conversamos mucho, sí, entonces los trumpistas intentaron, ¿no es cierto?, sacar la persona quien estaba a cargo de las elecciones en Georgia y no consiguieron, no avanzaron. Entonces se ve, ayer fue un gran día para los republicanos que querían frenar un poco el resurgimiento de trumpismo total en el partido. Cassandra Sweet, muchísimas gracias por habernos acompañado desde Nueva York. Muchísimas gracias. Siempre un placer estar con ustedes. Igualmente, un abrazo. Vamos a seguir analizando este tema con el siguiente invitado y recordar también en el camino, lamentablemente con dolor, con pena, si tuviéramos que hacer un macabro ranking o recuento de las peores matanzas, en el número 1 estaría con 26 muertos. Sandy Hook en el 2012, un joven llamado Dan Lanza mató una escuela elemental en Sandy Hook, como les decía, 26 personas. 17 muertos en Parkland el 14 de febrero de 2018. Un exalumno obsesionado con las armas mata a 17 personas en Florida, en Parkland, en un centro que tenía 3.200 alumnos. Había sido expulsado un año antes por indisciplina y conducta problemática. Después, 15 muertos en Columbine en el 2009, que fue un hito además después con el documental que realizó Michael Moore, ¿no? En la Universidad de Virginia Tech en 2007, 32 personas. Lo pongo al final porque los primeros 3 son de colegios y esta es una universidad. Y ahí Seung Hyun Cho mató a estas 32 personas antes de suicidarse. Esa es parte entonces del triste recuerdo que tenemos que hacer y recuento respecto de matanzas en colegios. A nivel nacional, las cifras también son horrorosas cuando lo llevamos a calles, centros comerciales, en fin. Para seguir conversando nos acompaña Guido Larsson, que es analista internacional de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por estar junto a nosotros, Guido, en este día triste. Han sido jornadas súper duras. En 2020 se bate el récord histórico con 22,8 millones de unidades de armas vendidas en Estados Unidos. El segundo mejor año fue el 2021, el que acaba de pasar. Quiero preguntarte que primero nos expliques, Guido, darte la bienvenida y que nos expliques la segunda enmienda, la importancia que tiene y la cultura que va creando también en torno a las armas. Bueno, la segunda enmienda es una enmienda a la Constitución estadounidense, se aprueba en 1791, es decir, justo en el periodo post-independentista norteamericano. Es una enmienda que tenía la intención, y lo dice de forma explícita, regular las milicias civiles. Y la intención detrás de eso, y creo que es el espíritu que tenía, era que en un periodo en el cual todavía la soberanía estadounidense no estaba garantizada, era, por así decir, una suerte de requisito para la seguridad de este Estado naciente, contar con el apoyo de la propia ciudadanía. Hay mucho comentario por parte incluso de ex miembros de la Corte Suprema y de otros, de que tanto el espíritu como el contenido en ningún caso refrendan lo que estamos observando hoy día. Estamos hablando de milicias de finales del siglo XVIII, muy distinto a lo que está pasando ahora, pero claro, es ahí de donde se afirma tanto el discurso político como también parte de la intencionalidad de los ciudadanos de mantener la posesión de las armas. Ahora, Guido, además no era la idea, como tú dices, cuando después se afirmara el Estado, hubiera policía funcionando bien, Fuerzas Armadas, no era la idea que siguieran ese mismo espíritu, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con la cultura? ¿Qué es lo que ha pasado con los políticos también? Que de alguna manera se va engarzando este espíritu, como tú dirías, también, tal vez distorsionado la segunda enmienda, con el Partido Republicano, con la Asociación Nacional del Rifle, que al comienzo era restrictivo el espíritu en la Asociación Nacional del Rifle, después mutó, pero en fin, ¿qué es lo que ha ido pasando también en el discurso político que ha sido funcional también a este armarse que hemos mostrado? Es impresionante el nivel, con 4% de la población
tienen la mitad de las pistolas y los rifles del mundo. Bueno, la respuesta es abstracta porque estamos hablando básicamente de procesos de culturización y esos procesos toman mucho tiempo finalmente en desarrollarse. Una de las cosas que ocurre en Estados Unidos que es muy particular es que el arma como símbolo significa algo muy distinto de lo que es para nosotros. Para nosotros uno observa un arma y es un artefacto para defensa. Allá el arma en realidad teje, por así decir, redes de orden social, forma parte de clubes de discusión, hay grupos en Facebook y en otro tipo de redes sociales, hay clubes de tiro, es decir, el arma funciona como un artefacto de socialización y no solamente eso, sino que es también un artefacto que en alguna medida explica la propia identidad del sujeto que la tiene. Es bien brutal eso y sobre todo con un énfasis, leía en algunos estudios en estados rurales, en el Estados Unidos más profundo. Sí, hay varios estudios además porque también hay que hacer una diferencia, si uno toma la totalidad de homicidios que han ocurrido y en donde se ha visto involucrado un arma, aproximadamente el 0,8% del total de homicidios pertenece a armas legalmente inscritas. Sí, claro. Entonces eso también tiene que decir de que es cierto, hay una porción muy significativa y uno podría decir casi enfermiza en adquisición de armas, pero también hay un problema en torno a quién está adquiriendo el arma, porque finalmente la ley de grandes números, el problema es cuando lo adquieren armamento personas que tienen otros trastornos mentales o algún otro tipo de dificultad que finalmente catalizan en cosas como el horror que vimos ayer. Claro, ahora también veíamos el problema del mercado ilegal. Pero para el mercado ilegal muchas veces hay uno legal antes, o sea, hay personas que tienen muy fácil acceso, que le venden después a traficantes, a delincuentes, esas armas. Entonces, una cosa también se junta con la otra. Yo tenía otra cifra que es bien impresionante. 11.700 personas han muerto por armas de fuego desde principios de año en Estados Unidos. 11.700 personas, están incluidas también los suicidios. En el 2021 fueron 45.000. Entonces, estamos hablando también de un país que no se hace más seguro a raíz de estar armado literalmente hasta los dientes. Hay mucha evidencia al respecto. Hay evidencia de que la cantidad de armas no disminuye ni siquiera la percepción de seguridad, sino que más bien la anima. Hay un estudio interesante del Christian Science Monitor que dice de que ellos recolectaron enfrentamientos entre vecinos y detectaron de que en algo así como el 70% de los casos ese enfrentamiento que cuando no hay arma termina o en golpes o en insultos, se ocupa un arma y se termina en un homicidio. Entonces hay por un lado una cultura del honor que finalmente al llevarlo al extremo... Del honor malentendido. Claro, evidentemente. Claro. Y termina en muerte de personas. Hay otro estudio que creo yo que es absolutamente fundamental, que es el estudio que llevó a cabo el Instituto Nacional de Justicia en Estados Unidos, donde hace un perfil de todos los tiroteos masivos desde el año 66 hasta el año 2017 aproximadamente. Y creo yo que llega a 4 conclusiones que son clarísimas. Número 1, todos los atacantes, todos y cada uno de ellos, sufrió trauma infantil en algún momento de su desarrollo temprano. Trauma infantil entendido como o bien experimentar suicidio parental, o la madre o el padre se terminaron suicidando, o bien abuso de carácter doméstico, o bien bullying. Ahora, ese dato es bien importante porque entonces indica de que es posible hacer algo mucho antes de que aquellas personas tengan la facultad de tomar armamento, ¿no? O bien combinado. O bien, evidentemente. Atacar el tema de salud mental y por otro lado restringir el acceso a las armas. Evidentemente. Segunda cosa importante que mostró, hay un evento catalizador. Hay una crisis que el atacante sufre los días o las semanas previos a desarrollar este ataque. Tercero, hay un elemento de replicación. Por eso yo creo que los medios de comunicación también son muy significativos. Esta idea de limitar la visibilidad que tiene el atacante, porque hay un grado de contagio social. Y cuarto, que es un poco la insinuación que tú hacías al inicio, hay una oportunidad. 80% de la totalidad de esos tiroteos implicó de que el atacante tomara un arma por parte de su grupo cercano de su familia, ¿no? Entonces ahí creo yo que hay una panoplia finalmente de cualidades y características que finalmente debieran atacarse, pero que el sistema político no está enfrentando. Ahora hemos hablado de la facilidad del acceso a las armas, de los problemas de salud mental, que en general, además, por ejemplo, en Texas habían relajado los controles para acceder a armas. Más encima se había disminuido el presupuesto para temas de salud mental. Entonces el gobernador sale a decir, uy, pero hay un problema de salud mental, como haciéndose loco con respecto al tema del acceso a las armas. Pero además él había disminuido el presupuesto para planes de prevención, para camas psiquiátricas, en fin.
Pero hay otro tema que no hemos hablado, que es el tema de el supremacismo blanco. Y esta teoría del gran reemplazo que me gustaría que mencionaras, porque en bastante de los tiroteos también estaba presente la xenofobia, el supremacismo blanco, que decía, a raíz de la matanza anterior en Buffalo, decía Joe Biden, es un veneno. Y realmente lo es, porque carcome una sociedad. Sí, eso también manifiesta la complejidad del problema, porque efectivamente hay asesinatos masivos donde no sabemos el móvil, probablemente no vamos a ver el móvil de lo que ocurrió ayer, pero hay otros donde queda o bien el testimonio o queda algún elemento escrito que manifiesta de que esto obedece a tendencias de orden racista. Esta idea del gran reemplazo es una idea de orden conspirativa, comienza a emerger producto obviamente de las redes sociales, y dice lo siguiente, dice de que hay una conspiración a nivel mundial para intentar reemplazar la jerarquía que hoy día tiene la raza anglosajona en Estados Unidos por otro tipo de culturas o civilizaciones, como la latina, como la afroamericana o como la judía. Y nosotros es por lo tanto, en Estados Unidos seríamos conspiradores. Obvio. Y por lo tanto hay una suerte de obligación de detener ese proceso de vaciamiento cultural. Cuando uno lo enfrenta así, uno dice, bueno, acá hay locura, ¿no es cierto? Pero cuando uno toma eso en consideración y uno lo asocia al sentido de identidad que tiene una gente y el sentido de identidad que tiene un sujeto, al final no está atacando simplemente a personas, está, por así decir, defendiendo el paradigma vital que explica su propio yo. Y eso es un poco lo peligroso, ¿no? Cómo se intersecta una conspiración con una idea consciente que tengo de mí mismo. Y eso es muy difícil, obviamente, de detener. Me gustaría ir cerrando preguntándote por algo en que debiéramos hacernos cargo también los medios de comunicación, pero no solo los medios de comunicación, redes sociales, también apuntadas como un factor de propagación de este contagio social, de violencia y de exhibición pública, además, y a veces de advertencia previa de estos hechos. También parecen haber chicos como pidiendo a gritos ayuda y contando antes, semanas antes de lo que va a pasar. Entonces, colegios, redes sociales, medios de comunicación y por otro lado, sumar al mundo de la cultura, me refiero cine, arte, en distintas manifestaciones, canciones, que glorifican también el tema de las armas, la cultura narco. Entonces, ese mix que va creando una cultura que aparentemente decimos no nos gusta la violencia, no queremos esto, pero de alguna manera se lucra también de esa cultura y en otros casos no se toman los cuidados o los resguardos previos. Bueno, la enumeración que acabas de hacer, Mónica, manifiesta que la matriz del problema es extraordinariamente compleja. Y yo diría tres cosas al respecto. Número uno, efectivamente hay un rol asociado a la mediatización de este tipo de atentado y de ataque. Esta correlación que yo te mencionaba está demostrada empíricamente. Una mayoría significativa, entre el 70 y el 80% de los atacantes leyó los manifiestos de atacantes con anterioridad. Y por lo tanto ese elemento de replicación puede evitarse mediante medidas de carácter sencilla, pero también hay un elemento de alerta temprana, llamémoslo así, alerta temprana en la infancia, pero también en base a este tipo de mensajes, donde se requiere, si se quiere, una población más activa de estar consciente de que muchas veces esas señales son importantes y que pueden marcar una diferencia, no marcar la diferencia ayer, lamentablemente, pero pueden marcar una diferencia en la medida en que haya conciencia de que no son detalles, ¿no? Que efectivamente, como tú dices, pueden ser señales de alerta, de ayuda, de auxilio, que si se detienen pueden evitar masacres futuras. Sí, y si me permites puntualizar, escuchaba también una psicóloga norteamericana que decía que en muchos colegios el problema también es que los apoderados pueden, y depende de las legislaciones de cada estado y de las comunidades educativas, pueden decir, no, yo no quiero, por ejemplo, que a mi hijo lo lleven al psicólogo. No, yo creo que yo me voy a hacer cargo de este tema. Esta idea de que es cierto, los papás tienen la principal misión de la educación y la potestad respecto de sus hijos, cómo se los educa, pero cuando hay un problema mayor, el hacer vista gorda no debiera ser una facultad de los padres cuando estamos hablando de temas serios, me refiero, y temas que si se atacan antes pueden ser menos serios. Bueno, hay un ejemplo que es dramático. Un colegio de la misma Texas el día de hoy dijo, nosotros nos armaremos para defender a nuestros niños. Y eso obviamente te indica de que hay una fractura social y hay una enfermedad social en Estados Unidos que va a requerir mucho tiempo en sanar y que requiere sobre todo liderazgo que esperemos, digamos, en el presidente Biden o en la vicepresidenta Kamala Harris se encuentre para generar transformaciones que son urgentemente requeridas. Guido Larsson, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global. Gracias a ti.
Hacemos una pausa al regreso, seguimos desde Estados Unidos reflexionando sobre un tema que hoy es Estados Unidos, pero puede ser cualquier país. Volvemos a Conexión Global y vamos a poner en perspectiva. Comparemos a Estados Unidos en términos de armas por cada 100 habitantes para que veamos el desbalance que puede explicar como una de las causas importantísimas lo que estamos viendo, la cantidad de tiroteos. 120 armas por cada 100 habitantes, o sea, más de una. Evidentemente hay mucha gente que no tiene y hay muchos que tienen más de un arma. Pero en el promedio 120 armas cada 100 habitantes. Con el 4% de la población mundial, Estados Unidos posee la mitad de las pistolas y fusiles registrados del planeta, 393 millones de armas. Alrededor del 44% de los adultos norteamericanos vive en un hogar donde hay armas, cerca de la mitad entonces, y aproximadamente un tercio posee una personalmente y muchos más de uno. Veamos entonces, Estados Unidos es la única nación del mundo donde hay más armas que personas. Y ahí vemos entonces algunas de las estadísticas. Tomamos de hecho 12 países al azar para comparar esta magnitud de armas. Yemen, un país por ejemplo sumido en un conflicto de 7 años, tiene la tercera tasa de posesión de armas más alta, 53 por cada 100 personas, pero muy lejos de Estados Unidos. Serbia en la península balcánica del sureste de Europa tiene una cifra de 39,1 armas por cada 100 habitantes. Rusia 12,3, Afganistán 12,5, Reino Unido 4,9, Canadá 34,7 armas por cada 100 habitantes y Estados Unidos 120. Vámonos entonces en Latinoamérica. Argentina 7,4 armas por cada 100 habitantes. En el caso de Brasil 8,3, Colombia 10,1 por cada 100 habitantes. Y estamos viendo promedios, o sea, no va a decir, no vale esto de que Estados Unidos tiene más habitantes, pues no estamos viendo el número absoluto, sino que en promedio. El Salvador 12 armas por cada 100 habitantes, México 12,9, Chile 12,1 armas por cada 100 habitantes. Este es el contexto entonces. La mitad de los países desarrollados del mundo tuvo al menos un tiroteo público, uno, entre 1998 y 2019. Pero ninguna nación vio más de 8 incidentes en 22 años, mientras en Estados Unidos 100, con casi 2.000 personas muertas o heridas. Vamos a profundizar en este tema entonces, vamos a avanzar y para eso vamos a establecer contacto desde Chicago, en Estados Unidos. Me dicen si voy para allá o lo hacemos aquí mismo. Nos vamos para acá entonces para ir en vivo con Andreas Feldman. Les voy a contar que estamos en vivo. Son las 11:18. Nos vamos hasta Chicago junto a Andreas Feldman, que es académico del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Illinois. Andreas, gracias por acompañarnos. Si tuvieras que comparar con otras crisis como estas, otras masacres, ¿va a cambiar algo respecto a la legislación de armas? ¿O nuevamente, cuando volvamos a contactarnos, vamos a estar hablando de lo mismo? Hola, buenas noches. Lamento ser pesimista, pero no creo que vaya a cambiar nada, desafortunadamente. Es un poco más de lo mismo, desafortunadamente. Y si bien hay un clamor de la opinión pública, te diría que la gran mayoría de los norteamericanos están en favor de algún tipo de regulación en términos de el uso de armas. El nivel de fractura y de polarización política es tal que no hay los votos en el Senado para básicamente sacar una ley que siquiera regule, ni siquiera prohíba, siquiera regule, digamos, la venta de armas. Incluso las armas de guerra, ¿no? En el caso que estamos viendo ahora, en este chico en Texas, básicamente compró 2 fusiles de asalto en la última semana, ¿no? Fusiles de asalto. No estamos siquiera hablando de pistolas o de revólveres, ¿no? Así que no, lamentablemente, como te digo, soy bastante pesimista y con una sensación bastante de mucha tristeza, de mucha rabia, de mucho cinismo en general frente a esto. Ahora, Andreas, ¿qué tanto apoyo hay a que ni siquiera se prohíba, sino que se regule el tema de las armas, la compra, la tenencia, el porte? Y te lo pregunto porque una cosa es el pic de apoyo a una de estas medidas cuando hay una matanza y otra cosa la consistencia en el tiempo. Y uno podría pensar
que hay un apoyo supermasivo al control y no es tan así. Y llama la atención y la pregunta es ¿por qué? ¿Es tan fuerte el apoyo a la regulación y si no es así, por qué? En la opinión pública. Digo, hay apoyo a la regulación en términos del uso de armas de guerra. Eso hay un apoyo general, transversal frente a eso. El tema es que el sistema político en Estados Unidos tiene distorsiones y sesgos tan grandes que básicamente hay un actor de veto aquí, que son, digamos, las zonas rurales y algunos, digamos, enclaves que, digamos, no republicanos, que en el fondo ejercen un poder de veto. Fíjate que es como, tiene que ver, digamos, con la distorsión del sistema electoral. Es así de simple, ¿no? Los votos no existen por esa distorsión. Es importante tenerlo en cuenta. Y de hecho, fíjate que el apoyo es transversal, incluso de las policías están absolutamente a favor de esto, porque ellos son los principales perjudicados. Ellos tienen que salir a patrullar en condiciones de enorme peligro por esta razón, y porque en cierto sentido el argumento de que se pueden usar para defensa propia, dado los números que tú estabas mostrando, no hay ningún tipo de razonamiento, ningún tipo de, digamos, de lógica para tener un volumen de esa magnitud y la envergadura y el calibre de las armas que circulan para, en el fondo, que justifique algo como esto. Ahora, sí quiero agregar una cosa. El tema no es solamente un tema de armas, ¿no? Esto es un problema multidimensional, complejísimo, que tiene variables culturales, tiene variables sociales, tiene variables institucionales, y todo básicamente es parte de algo mucho más complejo. De modo que si tú regularas básicamente el uso de las armas, ¿no?, igual tendrías otro tipo de sucesos, quizás serían mucho menos mortales, pero probablemente tendrías lo mismo, dado los niveles de estrés, los niveles problemáticos en materia de salud mental y la falta de apoyo social que existe en muchos lugares en este enorme país. Sí, lo conversábamos un poquito antes con Guido Larsson respecto de temas de salud mental, de bullying en los colegios, de una cultura además que no solamente en Estados Unidos, lo vemos en Latinoamérica, lo vemos en distintos países, que glorifica la violencia, el narcotráfico, el uso de la prepotencia incluso por sobre otros. Entonces es una cultura que en muchas dimensiones glorifica también eso, incluso el machismo también. Hay distintos estudios al respecto. En el caso, evidentemente, me refiero de los hombres, de cómo ensalza esta figura como fuerte, supuestamente, y como agresiva. Quiero preguntarte respecto al tema de las armas, que nos contaras un poquito de esta famosa Asociación Nacional del Rifle. La hemos mencionado en otras ocasiones, pero que es una Asociación Nacional del Rifle que surge en 1977, hasta 1977, surge mucho antes, pero surge con un espíritu y luego cambia, muta en su espíritu y en sus objetivos. ¿Qué es esta famosa asociación? ¿Cuál es el lobby que realiza? Bueno, es una asociación, como tú dices, un grupo de interés, que tiene intereses económicos, pero también filosóficos, ¿no? Son libertarios ellos y creen firmemente en la segunda enmienda, que en términos simples, básicamente el derecho a portar armas y a usarlas como autodefensa, que es un lenguaje muy viejo que data de la Constitución, ¿no?, del siglo XVIII, de modo que está totalmente fuera de tiempo, si se quiere, ¿no? Es una cláusula que se fija exegéticamente, pero que en realidad obedece, digamos, a los sectores que se tratan de independizar de Inglaterra hace mucho tiempo. Entonces, filosóficamente, la Asociación Nacional del Rifle defiende esta visión bastante arcaica del derecho a portar armas y a defenderse, y que además lucra importantemente en términos económicos. Ahora, yo subrayaba el tema filosófico, y es que básicamente esa asociación, que tiene grandes coincidencias con muchos otros sectores básicamente conservadores en este país, cree firmemente en que el Estado no debe regular las libertades individuales de las personas, ya sea en términos de, como lo vimos en el caso de la pandemia, es algo muy similar, ¿no? Y utiliza todos sus medios propagandísticos, publicitarios, económicos, para básicamente lograr este objetivo, y ha sido muy, muy efectiva.
porque en el fondo ejerce un grado de chantaje sobre los políticos, ¿no? Los ranquea básicamente de acuerdo a si están de acuerdo o en desacuerdo con las políticas que lleva, y eso puede ser electoralmente tremendamente nocivo o puede, digamos, significar la sentencia de muerte en términos políticos para un candidato que en el fondo no adhiere a las posturas de este grupo de interés. Claro, y que de una asociación además que es del 81 con Reagan y con Carter también, hacen una alianza, se engarzan con el Partido Republicano, con parte importante de él y que gastan ellos y también la industria armamentística en lobby y también en financiar campañas, cifras que son bien impresionantes. Quisiera preguntarte, ¿qué pasa con la sociedad civil después de una de las matanzas, la de Parkland? Surge un movimiento, Marcha por Nuestras Vidas, que ha seguido activo, pero uno se pregunta dónde está la sociedad civil también respecto de estos temas, los papás en los colegios, la sociedad civil en general, ¿en qué está respecto de este debate más allá de los políticos? La sociedad civil está fragmentada, tremendamente fragmentada. Hay un grupo muy fuerte, tal como hay un lobby por parte de los grupos que están en favor de las armas, hay un lobby monstruoso, muy grande, muy fuerte en contra de esto, ¿no? Y se han movilizado y en el fondo ejercen presión sobre los representantes también. De modo que esto es algo que está en juego, pero el problema es que, dado los niveles de polarización, se ha llegado a un nivel de absoluta deshumanización, fíjate, en los cuales algunos sectores de la ultraderecha, en el fondo, niegan la existencia de algunas de estas matanzas. Justamente el caso de Parkland, muchas de estas familias que básicamente se organizaron para tratar del fondo generar conciencia sobre este problema y tratar de generar cambio, han sido hostigadas, han sido amenazadas fuertemente por grupos básicamente que primero niegan que esto sucedió y segundo básicamente los amenazan por las acciones que están llevando a cabo, que ellos sostienen básicamente van en contra de las normas fundamentales, los principios fundamentales de este país. De modo que el discurso y digamos el juego político ha cobrado un nivel de deshumanización y de virulencia realmente bien brutal, porque digamos que se llega a amenazar a las víctimas, sí, ¿no? Y a las familias de las víctimas, algo que realmente uno parece descabellado, pero la verdad eso ocurre, ¿no? O en el caso de la matanza de este jardín infantil, en la zona de Boston, de Sandy Hook, un host show, ¿no? Alex Jones básicamente decía en su programa que eso nunca había sucedido, ¿no? Y finalmente las familias básicamente le metían un juicio y él perdió ese juicio, ¿no? Y él era básicamente un locutor de radio tremendamente popular en sectores conservadores y decía con toda tranquilidad que lo de Sandy Hook nunca había ocurrido y en el fondo era básicamente un artilugio de los demócratas para tratar de en el fondo regular la existencia de armas. Entonces estamos en ese escenario, fíjate. En un país además que tiene la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, la PLCAA, que es un estatuto que le da inmunidad legal, además en territorio norteamericano, para que no puedan demandar por no parar el tráfico ilegal o por vender, no sé, rifles de asalto a civiles. Quiero cerrar, no sé si causó alguna impresión este juicio que le inicia México a Estados Unidos por la venta de armas. Hay una discusión ahí más allá de ese juicio en que dice, más que México, Estados Unidos es México a los fabricantes de armas, a varias de las empresas, a 8 de ellas, y les dicen, ustedes nos dicen que nosotros les mandamos droga, ustedes nos mandan armas, y las armas las usan los traficantes de droga. Entonces, más allá de ese juicio que es difícil que prospere, piden 10.000 millones de dólares los mexicanos, estas empresas fabricantes de armas. Quisiera cerrar con esa reflexión, Andreas, de un país que se queja que le llega droga, pero también es parte del envío de armas también a otro de manera muchas veces ilegal, pero que termina en manos de narcotraficantes, que termina en manos de delincuentes, de pandillas en distintos lugares del mundo. La producción de armas se ha doblado cada año entre 2011 y 2021, doblado. Entonces quisiera cerrar con eso para terminar el programa. Mira, uno de los factores, una variable interviniente que en el fondo da cuenta del nivel alucinante de violencia que hay en México, justamente lo que tú sostienes, ¿no? Ahora, las autoridades mexicanas y las autoridades estadounidenses han estado básicamente en una situación de parálisis frente a esto, acusándose mutuamente
en el fondo no ejercer grados de control en la frontera. Recuerda que las armas bajan de la frontera hacia el sur y Estados Unidos no controla eso, pero México tampoco. No. Por lo tanto, las autoridades mexicanas también tienen una postura bastante, digamos, poco consistente a ese nivel. Porque si realmente les interesara tratar de evitar que esas armas ingresaran, podrían ejercer controles, como ejercen controles para evitar que los migrantes, por ejemplo, surjan o se muevan del sur hacia el norte, ¿no? De modo que hay un tema de política acá, de echarse la culpa, pero evidentemente, y eso México, la postura del gobierno mexicano es cierta, y es que básicamente la ausencia total de regulación en el mercado armamentístico en Estados Unidos, en el fondo tiene un efecto muy importante sobre México, y ese efecto lo han pagado los mexicanos, no Estados Unidos. Un apunte, las víctimas de Sandy Hook acaban de llegar a un acuerdo con la firma Remington por $79 millones, porque básicamente le metieron un juicio encontrándola, digamos, y el juez, fue un juicio bastante largo, finalmente se optó por digamos, por una resolución entre las partes, ¿no? De modo que esto abre la puerta para que juicios de esta naturaleza se sigan dando, pero eso no va a arreglar el problema, ni va a traer de regreso a la gente que ha muerto trágicamente en estos acontecimientos, ¿no? Claro, y la razón es, los acusaban las familias por haber permitido la venta de un rifle de asalto a un civil, lo cual evidentemente hizo más mortífero aún el ataque y que parecía desproporcionado ese tipo de armamento en manos de un civil. Andreas Feldman, desde Chicago, muchísimas gracias por habernos acompañado en un nuevo Conexión Global. Con mucho gusto, buenas noches. Buenas noches. Estados Unidos, una nueva masacre, pero son temas que siempre nos sirven para reflexionar sobre la realidad mundial, la realidad nacional. ¿Hace más seguro un país tener este tipo de armas? ¿Tener esta cantidad de armas? ¿Más armas que ciudadanos en Estados Unidos? Ciertamente no. Nos vemos en un próximo Conexión Global.